a cargo de la doctora Rosa Berta Puente Baela. Bienvenidos a todos. Vamos a presentar a nuestra ponente, licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Psicología Clínica de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ROIFAM, miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, consultor en convivencia escolar y prevención de la violencia en las instituciones educativas, psicóloga de niños y adolescentes del Instituto de Salud Mental, ex del Honorio Delgado y de Noguchi, Lima, Perú, ex asesora del despacho ministerial del MIP, autora de libros sobrevivientes, bullying y ciberbullying, y docente universitario a nivel de pre y posgrado. Doctora Berta, bienvenida en nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología y gustosa de poder escucharla. Tienen la opción de compartir y comenzamos. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Un honor para mí estar acá con ustedes, acompañándolas y, bueno, compartiendo algunos trabajos. Justamente conversaba con Yolanda, ¿no? Y le decía lo importante que era esa primera etapa, ¿no? Que a veces uno como que no la visibiliza, ¿no? Mucho. Sobre todo desde el embarazo, ¿no? El parto, el puerperio. Y bueno, eso de acá hasta los 2 años es en realidad los primeros 2000 días. Les decía que el economista James Heckman, ¿no? Recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2000 y concluye, ¿no? Que en un libro que se llama Escuelas, Capacidades y Sinapsis, que la inversión educativa en la primera infancia resulta ser preventiva y genera las más altas tasas de retorno frente a cualquier otra inversión social. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Voy a compartir. A ver, ustedes me dicen. Sí se puede ver, doctora. Perfecto. Muy bien. Bueno, acá esta imagen de ese bebé, ¿no? Es de Uruguay, de UNICEF, y no dice, empieza a soñar mucho antes de dormir, dice. Un mensaje muy bonito. Acá está el bebé cuando da sus primeros pasos. El primer reto, ¿no? El primer reto al año es dar los primeros pasos, ¿no? Ese es el primer reto. Y a los, digamos, 2 años, entre 2 y 3 años, ahora hasta los 4 lo ponen es el control de esfínteres, ¿no es cierto? Y así conforme uno va evolucionando, van habiendo más retos, ¿no? En los adolescentes, pues tener enamorado, ¿no? El primer enamorado. Cada edad, cada etapa tiene sus retos. Muy bien. Acá tenemos a Boris Cyrulnik, se los presento. Él es neurólogo y psicólogo, ¿no? Y como les decía, él habla de que el ser humano es 100% biológico, 100% herencia y 100% aprendizaje. ¿No? Y acá estamos, los primeros 1000 días, tenemos 270 días del embarazo y, ¿no? Y 300 más 360, ¿no? 365 sumándolos, más o menos, sale 3000 días. Perdón, 1000 días, 1000 días. ¿Ya? O sea, a ver, las que les gustan las matemáticas hacen su suma, por favor. Y me lo corrobora. Estamos hablando de antes del lenguaje. Estamos hablando de el embarazo, el parto, ¿no? El puerperio, que se habla muy poco del puerperio, y hasta los 2 años. Vamos a ver. Bueno, hay algunas preguntas que me gustaría que nos hiciéramos, ¿no? Un poco para pensar y reflexionar sobre esto. Dice, Boris Cyrulnik dice, la desigualdad social empieza en los 1000 primeros días de vida. Entonces, una pregunta, una reflexión, ¿no? Importante, ¿no? En nuestro país sobre todo, con tantas diferencias, ¿no? Como les comentaba a Yolanda hace un rato, ¿no? Estábamos esperando un poquito.
una de mis estudiantes hizo una observación de bebés, ¿no? De entre 0 y 1 añito, y observó a un bebito que era hijo de la portera del edificio, ¿no? Un edificio en La Molina, y el otro niñito, ¿no? Que era pues un nivel socioeconómico bastante más alto, en un departamento muy grande y muy lujoso, ¿no? Y cómo el niñito, el hijo de la portera, gateaba con el perrito y con los pollitos, ¿no? Con los pollos, gateaba, etcétera, ¿no? Y cómo el niño, ¿no? De este otro nivel social, la tecnología, ¿no? Tan presente para reemplazar a la naturaleza, ¿no? Sin embargo, vemos acá que la situación no es a veces tan buena o tan, me refiero que la desigualdad social, ¿no? Tiene otras marcas, deja otras huellas, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, es el tema de la nutrición, porque la mayoría que ha trabajado el tema de los primeros 1000 días hace énfasis en la nutrición, en lo importante que es que la madre esté bien alimentada, ¿no? Y que el bebé también, ¿no? O sea, para la lactancia materna y estos, el tema de las vitaminas, etcétera, ¿no? Luego tenemos la otra pregunta que me hago o que les haría es, ¿qué es la violencia obstétrica, ¿no? Que también está bastante invisibilizada, ¿no? Esta violencia de cuando la manipulación que hacen a las mujeres, o a veces los comentarios que se hacen cuando van a dar a luz, ¿no? Que hablan mucho de una violencia de género también, ¿cierto? Bueno, el aborto también es todo un tema. Justamente hay toda una polémica respecto en qué momento se inicia la vida humana, ¿no? ¿Qué momento? Porque una cosa es, digamos, la vida celular, ¿no? Y otra cosa es la vida del ser, como ya, el nacimiento como ser humano, ¿no? Esa es otra pregunta también. Luego, ¿qué importancia tiene el entorno familiar y social que rodea al niño para poder superar, por ejemplo, un trauma? Un trauma que todos hemos pasado y que estamos pasando, por ejemplo, de la pandemia, ¿no es cierto? Podemos también vivir, muchas familias los han vivido como un trauma, con duelos, ¿no? Por personas que han partido. Creo que no existe una familia que no tenga algún duelo o algún ser querido que no haya partido, ¿cierto? Luego tenemos, la siguiente pregunta es, ¿cómo promover el juego y la creatividad en el ámbito familiar durante los primeros 1000 días? El juego es la base de la creatividad. El juego es al niño como el trabajo al adulto. El juego es un espacio de ilusión, un espacio que crea la madre, ¿no? Y que Winnicott, un psicoanalista pediatra, ¿no? Inglés, dice que la madre es la que se encarga de proporcionar este espacio de ilusión al niño, ¿no? Donde diríamos que el juego no está ni en el mundo externo ni en el mundo interno, está en este espacio intermedio que él le llama un espacio transicional, ¿no? Una zona intermedia que después de otra manera lo trabaja Vygotsky, ¿no? Con el tema de la zona próxima, ¿cierto? De la importancia del adulto para ayudar en el aprendizaje, ¿no? Bueno, es importantísimo es el juego y la creatividad, ¿no? Y luego la pedagogía de la empatía, ¿no? Que es la que habla Cyrulnik, de cómo tenemos que aprender muchas veces a ser empáticos, que él habla de que el altruismo, ¿no? Y la empatía es el antídoto ante el dolor, ¿no? Y ante la agresividad, la violencia, ¿no? Bueno, acá tenemos, estamos hablando desde de la concepción, ¿no es cierto? Qué importancia que tiene el entorno seguro, ¿no? ¿Y cómo es esto? O sea, yo estoy hablando, voy a partir de una, diría, una posición un poco ideal, diríamos, ¿no? O sea, estoy hablando de el momento en que una mamá desea tener un bebé,
¿no? Y busca, diríamos, darle lo mejor a este niño, ¿no? Desafortunadamente no todas las mujeres planifican, ¿no? Tener el embarazo. Desafortunadamente somos el segundo país en embarazos adolescentes y el embarazo es considerado un accidente, ¿no? Por las chicas. Y también hay todo un tema de estigma y de rechazo a veces al tema de la adopción, ¿no? Entonces también, sin embargo, yo creo que la adopción, viéndola desde un lado más macro y más comprensivo, es un acto de amor, ¿no? Es un acto de amor porque hay personas que no tienen bebés y eligen, ¿no? Recibir un niño, ¿no? Ahora, claro, no es tan sencillo, no solamente acá en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Escoger la familia idónea, la familia, porque como ese niño ha sido vulnerado en sus derechos, es un niño que está en desprotección, se busca lo mejor para él, ¿no? Entonces, sin embargo, en este ideal de buscar lo mejor, a veces no se toma en cuenta, por ejemplo, la capacidad de resiliencia de las familias, ¿no? La sensibilidad de las madres, y a veces digamos, se evalúa más la seguridad que le pueda brindar, pero no tanto afectiva, sino económica, ¿no? Que son los dos aspectos, creo que importantes para el bebé, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el apego seguro, ¿no? Bueno, ustedes conocen el tema del apego, pero vamos a ir revisando poco a poco, ¿no? Que permite que el niño o niña tenga confianza en sí mismo, ¿no? Y si se da una situación traumática, según Boris Cyrulnik dice que el niño va a buscar un sustituto afectivo, ¿no? Y se mentalizará y el significado que le dará al trauma no será una cosa, diríamos, devastadora o que lo va a quedar allí anclado en ese sufrimiento, sino por el contrario, lo va a transmitir de repente a través de un dibujo, ¿no? De repente ya más grande, estudiando psicología, por ejemplo, ¿no? Así que los psicólogos somos resilientes y que muchos psicólogos hemos elegido en nuestra profesión a partir de esta, ¿no? De transformar una situación dolorosa en una situación creativa, ¿no? Y bueno, él habla de los mecanismos resilientes, que son factores internos, tiene que ver con lo neurológico, lo afectivo, lo social y lo cultural, ¿no? Y los factores externos tienen que ver con el apego seguro, la constelación familiar, ¿no? El altruismo, la mentalización, el ansia de conocimiento, el humor y la creatividad, ¿no? Varios factores. Ahora, muchos de ustedes el apego lo conocen, ¿no es cierto? Bowlby y Mary Ainsworth fueron los padres de la teoría del apego, el papá y la mamá. Bowlby en el 88 compara la búsqueda de proximidad con la huida, cuando el individuo percibe el peligro. Antes de Bowlby y de Mary Ainsworth está el experimento que hizo Harlow, ¿no? Lo conocen con los monitos, ¿no? La mona de alambre y de cómo el monito, ¿no? Prefería a la mona que no tenía el biberón, sino a la mona que era suave y que tenía un calor, ¿no? Se le había conectado algo para que produzca calor, ¿no? Y la otra mona era una mona de alambre que tenía un biberón, ¿no? Entonces el niño, el monito, se iba corriendo con la mona, o sea, tomaba su alimento un ratito y todo el rato estaba con la mona, con la mona suave, ¿no? Entonces, a partir de este experimento, ¿no? Es más, cuando había una situación de estrés, el monito corría no donde la mona que tenía el biberón, corría donde la otra monita, la mona suave, ¿no? La mona que tenía ese calorcito, ¿no? Entonces, a partir de allí, se ve las situaciones tan tempranas, ¿no? Del apego, incluso, no sé si ustedes recordarán a Konrad Lorenz sobre el imprinting, ¿no? Y sale donde está Lorenz como si fuera la mamá pata y los patitos lo siguen, ¿no es cierto? No sé si recuerden un poco esto. Bueno, es todo un estudio sobre
sobre la etología y sobre la parte biológica del apego. Y de la etapa crítica, ¿no? La etapa sensible, que es muy importante, ¿no? Para el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño gatea, el niño explora cuando hay una figura de apego. Y acá esto se comprueba en el experimento de la situación extraña que hace Mary Ainsworth en 1960, ¿no? Y ahí ella habla dice bueno, Bowlby ya había hablado de 3 tipos de apego y agrega uno más, que es el apego desorganizado, ¿no? Un apego que se da mucho en los niños violentados, ¿no? En los niños que, digamos, que tienen familias con violencia doméstica o con situaciones de violencia más crónica, ¿no? Luego tenemos a Fonagy, ¿no? Que es otro también que habla sobre el apego, en el 2011, y él habla de los mecanismos de transmisión intergeneracional de los patrones de apego, ¿no? Y que estos patrones de apego dan como resultado la experiencia subjetiva de seguridad o de inseguridad, ¿no? Entonces, él pone y habla de que el sistema de apego es un regulador de la experiencia emocional, ¿no? Las conductas de los bebés seguros están basadas en las experiencias de interacciones sensibles, bien coordinadas, dice, y adecuadas y recíprocas con el adulto que lo cuida, y que le ayudan a mantener su organización interna en situaciones de estrés. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante es la interacción, ¿no? Del bebé con el adulto, con la persona que lo cuida, ¿no? Y qué importante para que después se produzca esta internalización, ¿no? Lo que le llama, pone ahí, esa transmisión intergeneracional, ¿no? De los patrones de apego que se dan hasta adultos muchas veces, ¿no? Entonces uno elige, por ejemplo, una pareja, diríamos, de repente a veces violenta, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué, no? Y después terminas con esa pareja y vuelves a elegir otro con ese mismo rasgo. Entonces uno se pregunta, ¿no? Caray, ¿qué pasa, no? Bueno, una de las respuestas es esta, ¿no? Pero también puede ser que dentro de tu ámbito también digamos, tu ámbito laboral, familiar, ¿no? Están este tipo de personas, o en todo caso, es importante hacer un estudio sobre estas inclinaciones, diríamos, ¿no? En la elección afectiva. Lo que más influye el apego, ¿no? En el área que más influye, y eso se ha visto con los animalitos, ¿no? Los monitos y las ratitas, es en la sexualidad y en las relaciones, diríamos, con otros de su especie, ¿no? O sea, en ambientes, digamos, violentos, en ambientes hacinados, en ambientes muy cerrados, ¿no? Por ejemplo, las ratitas bebés eran más agresivas, ¿no? Mientras que en un ambiente mucho más adecuado, más sano, ¿no? Como por ejemplo, como conversábamos con Yolanda, el tema del huevo de una gallina no feliz, de una gallina del corral, a el huevo de una gallina hecha, digamos, estresada en una granja, ¿no? Al por mayor, ¿no? Diferentes los dos, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de los bebés también se dan estas experiencias y eso ha sido comprobado, ¿no? Como les digo, Fonagy es uno de los que trabaja el tema de la mentalización, ¿no? Y dice que las conductas de los bebés seguros, ¿no? Tienen que ver mucho con el adulto que cuida. Y recuerdo mucho que en este proyecto que fue de los niños del milenio, ¿no? Se vio que muchos adultos que cuidaban en los guaguaguasis, me acuerdo, entre otras cosas, entre otros lugares, dejaban mucho que desear en temas de salud mental, ¿no? Muchas veces como que no se valora mucho las personas que van a dedicarse a cuidar a los bebitos, ¿no? Sin embargo, es lo más valioso que hay, ¿no? Porque es la situación de dependencia más grande que existe en la vida, ¿no? Es una dependencia total, ¿no? Ustedes han visto un ternerito a los pocos minutos, se levanta, nace y busca diríamos, el alimento, ¿no? Por sí mismo. En cambio, un ser humano,
¿no? Un bebé no se puede ni levantar su cabecita, ¿no? Por esta evolución de la especie, ¿no? De la cabeza tan grande y de cómo la necesidad de un adulto, ¿no? Que lo cuide. Esa situación de dependencia nos marca de por vida, ¿no? Y nos hace también, digamos que tomar en cuenta, ¿no? Esta situación. Luego tenemos a Stern. Bueno, Stern, mucho antes que Fonagy había hablado de la importancia de la elaboración de los modelos operativos internos, ¿no? Dice él, los cuales son estructuras dinámicas que definen la experiencia intersubjetiva del niño y se organizan como esquemas de estar en el mundo con los otros, ¿no? Entonces, acá se juntan un poco la psicología experimental con con el trabajo con las neurociencias y con los psicoanalistas también, ¿no? Porque Stern tenía una orientación psicoanalítica. Después Marrone y Diamond coinciden con Bowlby que en el desarrollo del individuo es un proceso complejo que se produce a lo largo de todos los años de inmadurez, por ahí, y no solo en los primeros años de vida. Dice, si bien en esa primera etapa se sientan las bases del desarrollo. Es como cuando uno hace un edificio, ¿no? Y pone las primeras piedras, ¿no? Las bases que no se van a ver, pero que es lo que va a permitir que se puedan construir los demás pisos, ¿cierto? Y las columnas. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Los primeros años de vida son las bases, las columnas que van a permitir que el niño vaya desarrollando, ¿no? La complejidad de factores que se dan dentro de las relaciones interpersonales diádicas, ¿no? O sea, madre-hijo, ¿no? O cuidador-hijo, cuidadora-hijo, hija, ¿no? Las redes familiares y el grupo social que inciden en el desarrollo del individuo a lo largo del ciclo vital y en especial en la infancia y en la adolescencia. Acá es importante, en el momento del embarazo, por ejemplo, ¿no? El acompañamiento de la pareja, digamos, ¿no? O de la abuela, ¿no? De la mamá de la madre. También hay todo un estudio, ¿no? De digamos, estos vínculos, estas díadas de mujeres, ¿no? La abuela, la mamá, y bueno, cuidando a la madre embarazada, ¿no? La madre primeriza. Hay algunos estudios que se han hecho al respecto. Luego tenemos a Winnicott, que él señala, ¿no? Que lo he señalado hace un rato, lo he conversado, les he nombrado, ¿no? Que el desarrollo del sentimiento de autoconfianza y de autoestima, ¿no? La capacidad de formar y mantener relaciones íntimas, de sentir dolor, de reaccionar a la pérdida, ¿no? La capacidad lúdica y de alegría también, ¿no? Tiene que ver con los cuidados que hemos recibido durante nuestros primeros años de vida, ¿no? Y él enfatiza la importancia de los cuidados maternos y de la necesidad de una madre suficientemente buena, dice, para el niño. No tiene que ser perfecta, ¿no? Sino suficientemente buena madre que lo cuide al niño y que también lo frustre de a poquito, ¿no? O sea, en algunos momentos para que el niño vaya aprendiendo también a desarrollar su autonomía. Ahora, hay un concepto importante que también trabaja Winnicott, que se llama la preocupación maternal primaria, que no se ha revisado tanto como este de la madre suficientemente buena. Y este concepto de preocupación maternal primaria se relaciona con los 2 últimos meses del embarazo, ¿no? Y el parto y el puerperio, o sea, los 40 días, ¿no? Los 40 días que la madre, diríamos, recién da luz y está, diríamos, dedicada totalmente al bebé, ¿no? Un bebito pequeñito, pues ustedes saben que es demandante total, ¿no es cierto? Y en esta etapa de la preocupación maternal primaria, Winnicott dice que la madre duerme cuando el niño duerme, come un poquito como del niño está mamando, o sea, como que hay una sincronía y una unión total, o sea, dice que en el momento en que nace el bebé, como que
el bebé continúa unido, que lo que se rompe es el cordón umbilical, pero que en realidad el niño y la madre todavía continúan unidos, ¿no? En esta, diríamos, en este periodo, y que es importante que haya alguien que acompañe y que ayude a esta madre, ¿no? Yo me pregunto, las madres solas, ¿no? Madres solteras que deciden tener hijos, madres migrantes que vienen de otros sitios con sus hijitos, de qué manera esta preocupación maternal primaria que le llama Winnicott, ¿no? se hace presente, ¿no? De qué manera puede la mamá dedicarse a su bebé, si tiene que salir a trabajar, si tiene que salir a ganarse el pan, ¿no? O sea, muy doloroso y muy triste, ¿no? Por eso también respondemos a la pregunta, ¿no? De que la desigualdad se da desde los primeros 1000 días, eso es muy cierto, ¿no? Ahora, acá la respuesta también tiene que ver con las políticas públicas, con el Estado, ¿no? De las guarderías, ¿no? De proporcionar espacios, ¿no? De acogida. Me recuerdo en la universidad, por ejemplo, cuando yo estaba enseñando acá en la UPEU, en Ñaña, la chica, una de las chicas, dos chicas estaban con sus bebitos chiquititos y tenían a la nana que iba con ellas, ¿no? Y había momentos en que salían para darle de lactar al bebé, ¿no? Pero el bebé estaba cerca a ellas, ¿no? Se podía, la universidad lo permitía también, y había, me acuerdo que en el Noguchi también había una guardería a un principio, no sé si hasta ahora tienen esas guarderías, ¿no? Pero qué importante que es también permitir por los lactarios, ¿no? Los lugares donde puedan las madres dar de lactar a sus bebés. El caso de esta chica, nadadora creo que era, una deportista que en la Videna no le permitieron que llevara a su bebito, ¿no? Entonces yo creo que estamos en otra época, ¿no? Creo yo que se está valorando más estos vínculos, la importancia, ¿no? De esta relación entre la mamá, ¿no? Y el niño, el bebito. Como les decía, hay toda una serie de estudios desde el lado de la economía, ¿no? Y bueno, acá tenemos ya estudios desde muchos años atrás donde se enfatiza la importancia de la base, ¿no? La base de, diríamos, del desarrollo humano, ¿no? Para, hay un libro que yo les recomiendo, bueno, un clásico, ¿no? El de Spitz, René Spitz, que él habla justamente del primer año de vida, ¿no? Y de cómo a los 3 meses aparece la sonrisa social, entre los 2 y los 3 meses, ¿no? Y entre los 6 y los 8 meses, la angustia del 8º mes. Y al año y medio, el periodo del no, ¿no? Son los 3 organizadores que él habla, ¿no? De, digamos, del desarrollo emocional, psicológico del niño y también de la memoria, porque recordemos pues que dentro del útero pues el niño escucha la voz de la madre, ¿no? O sea, o sea, la sensibilidad del feto existe, se da, ¿no? No es un ser pasivo. Por eso también algunos recomiendan ponerles música, ¿no? Vivaldi, Bach, ¿no? Alguna música que estimule, que los estimule y que también relaje a la mamá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos qué importante, ¿no? Que es esta etapa también de lo que Winnicott le llama la preocupación maternal primaria, ¿no? De cómo la madre deja de lado el mundo, ¿no? Y se dedica solo a su bebé, ¿no? Y eso se ve en los animalitos se ve mucho, ¿no? Desde el lado ya instintivo. Muchos investigadores dicen que eso se va perdiendo, se ha perdido en el ser humano. Porque ese es el precio de la civilización, entre comillas, ¿no? Entonces, a ver, seguimos. ¿Qué es el apego seguro? Y bueno, ustedes seguramente saben lo que es ello, pero podemos recordar, ¿no? Es el vínculo de confianza y seguridad único que establece el niño o niña con sus cuidadores y que deriva de la habilidad y sensibilidad, ¿no? De los padres para ver
al niño como un ser pensante por derecho propio, o sea, no como yo quiero que sea, sino respetando sus deseos del niño, tomándolo en cuenta, preguntándole, ¿no? O poniéndonos en sus zapatos del bebito. Recordemos, acá estamos hablando de niños muy pequeñitos, ¿no? El apego seguro se establece cuando los cuidadores tienen la habilidad para pensar como adultos que cuidan, ¿no? Y esto lo usa mucho en su programa Amar Le Cannelier, Felipe Le Cannelier en Chile, ¿no? Pues lo vamos a revisar, si ojalá tengamos tiempo. Él justamente habla de, o sea, les da unas pautas a los padres, porque dice que los momentos de estrés, cuando el niño llora, cuando el niño está malhumorado, ¿no? Son momentos en los cuales tiene que poner a prueba, ¿no? Su sensibilidad, su capacidad para enseñarle al niño, ¿no? A regular sus emociones, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Perdón. Entonces les decía que este tema del apego también se ha trabajado acá en Latinoamérica, lo está trabajando Felipe Le Cannelier. En Europa lo trabaja Boris Cyrulnik en Francia, y el gobierno, diríamos que tiene un financiamiento, ¿no? Para este proyecto, el proyecto de los 1000 días, para trabajar con embarazo, parto y primeros 2 años de vida, ¿no? Con, digamos, programas, ¿no? Multimodales donde se trabaja, donde se guía a las madres y a los padres, ¿cierto? Bueno, el apego seguro, dices que tiene que ver mucho con la automentalización, o sea, cómo yo pienso lo que está sucediéndole al niño, ¿no? Por ejemplo, una de las enfermedades, bueno, entre comillas, enfermedades, ¿no? Que le da al bebé es el cólico del tercer mes, ¿cierto? Que le llaman el cólico del tercer mes. Que es, bueno, cuando el niño pues no le dan sin botar su chanchito, ¿no? Adecuadamente, pero a muchos padres no les enseñan que tienen que hacer que el bebito bote su chanchito, ¿no? Hay padres primerizos que no tienen abuelos y que están, yo creo que un colega mío que se fue a hacer a estudiar, ¿no? Su carrera en Estados Unidos, me acuerdo cuando se fue casado y los dos eran primerizos y no sabían cómo atender a su bebé, o sea, tuvieron él usar su creatividad, o sea, estaban muy solos, ¿no? Y como les decía, por ejemplo, aprendieron poco a poco a hacer eructar al bebito, ¿no? Que es tan importante para que no se le llene de gases y para que no se le duela la barriguita y aparezca este cólico tan frecuente a los 3 meses de vida, ¿no? Y bueno, hay toda una cultura también de cuidado en algunos pueblos, ¿no? En los cuales se utiliza ciertos rituales o ciertas, eh, eh, diríamos, medicina folclórica, por ponerle un nombre, ¿no? O sea, de ponerle un lacito rojo para que no lo ojeen, ¿no? De pasarle el huevo, ¿no? Por si está asustado, etcétera, ¿no? Que de alguna manera son formas de relajación. Son formas de relajación, el pasarle el huevo y el hablarle, hacen como un rezo, una oración, ¿no? Que es una forma de meditación, ¿no? Viéndolo desde ahora con los avances del mindfulness, pues podemos relacionarlo con estos aspectos que son tan importantes y que se están tomando en cuenta ahora, ¿no? Incluso desde los muy bebitos. Y no se imaginan los chiquitos cómo se identifica, o sea, les encanta además, ¿no? Entonces, acá tenemos que los cuidadores están disponibles en momentos del estrés con su presencia, su cuidado y su escucha, ¿no? Y de aquí viene, pues, digamos que los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que se dan, que es el escuchar, ¿no? El mirar y el conectarte, ¿no es cierto? Pues viene de acá, del trabajo con niños pequeñitos, ¿no? Las situaciones de estrés, acá estamos con Le Cannelier, ya, que él dice que las
situación de estrés de los niños no son situaciones problemáticas o psicopatológicas, sino más bien son reacciones, ¿no? De malestar y que tienen una función interna, tienen una función de regulación y de expresión, o sea, de buscar la homeostasis, ¿no es cierto? Y la otra es la función vincular, o sea, el apego, la necesidad de tener a alguien que te acune, que te cuide, que te acoja, ¿no es cierto? Entonces, dice que son los adultos una oportunidad de conexión intersubjetiva, ¿no? Y que hay que legitimarlas, que tiene que validarse estas expresiones. Por ejemplo, la reacción ante el llanto de un bebé, ¿no? Al adulto lo estresa mucho, o sea, no solamente lo estresa, sino que el llanto en general hace que uno inmediatamente vaya y acuda a atender al bebé, ¿no es cierto? El llanto es un llamado de supervivencia de los bebés, ¿no? Creo que no existe nadie, ninguna persona que sea insensible a un llanto de un bebé, ¿no? Entonces, hay un estudio que ha hecho el INEI en el año 2019, justamente con el marco conceptual del apego, sobre una muestra bastante grande acá en Lima y provincia, y en todo el Perú, sobre el desarrollo infantil temprano. Seguro, no sé, alguno de ustedes debe conocerlo. Yo les recomendaría que lo lean, que le den una mirada, porque ahí está, por ejemplo, que en la sierra, ¿no? Las madres responden más rápido al llanto de su bebé que en la costa. El nivel de estrés de las madres en la ciudad es mucho más grande, obviamente, ¿no? Y también las que tienen mayores, digamos que, mayores estudios, ¿no? Las mujeres con mayor estudio también, ¿no? No responden tan rápido al llanto del bebé como las madres, digamos, con una educación limitada, con un nivel de educación primaria. O sea, donde voy es que el aspecto de la sensibilidad está separado, al parecer, ¿no? De la parte, diríamos, de la formación académica o de la formación profesional. No necesariamente tener una buena formación profesional nos dice, o sea, es una condición sine qua non de que vamos a ser más sensibles, ¿no? Al llanto del bebé, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en relación al lenguaje, sí, las madres con mayor, diríamos, desarrollo, mayor estudio, sus bebitos tenían mayor desarrollo del lenguaje. Yo les invito a que revisen este trabajo bien interesante, ¿no? Sobre estos primeros años de vida, desarrollo infantil temprano, ¿no? Es 2019, es bastante reciente, ¿no? Para los que quieren trabajar con niños o quieren, ¿no? Hacer una investigación al respecto, ¿no? Luego, dice que más que aplicar una serie de consejos, los adultos deben ante todo desarrollar una actitud mental emocional de tener en mente la mente de los niños. O sea, de ponerte en los zapatos del niño, pues, ¿no? Que lo que pasa es que tenemos la amnesia infantil, ¿no es cierto? Y no nos acordamos mucho de lo que hemos pasado cuando éramos pequeños. Y entonces a veces idealizamos y creemos que la vida del niño infantil es feliz, etcétera, ¿no? Cuando no es así. Hay muchos monstruos, hay muchas cosas muy bonitas, pero también muy terroríficas, ¿no? Hay muchos estudios al respecto sobre el desarrollo, ¿no? Del niño pequeño y, bueno, conforme va creciendo, ¿no? O sea, como que el niño pequeño le da como un animismo a todo el objeto, a todo el mundo, ¿no? A sus estímulos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pelotas, la mamá pelota, el papá pelota, la pelotita hijita, ¿no? Hijito, yo trabajo un juego mucho, por ejemplo, con niños de 2 a 3 añitos y no se imaginan, ¿no? Sobre todo los que ya hablan, ¿no? Cómo expresan sus fantasías, ¿no? Cómo diríamos que se emocionan y disfrutan de los juegos, ¿no? Bueno,
acá dice, la actitud mental de empatía y mentalización debe ir más allá de la comprensión y validación de las conductas, sino que debería operar bajo un dictamen ético, dice, no hacer a los niños lo que no quisieras que te hagan a ti, ¿no? No hagas al otro, es un mandato ético, ¿no es cierto? Que tiene que ver mucho con nuestra actitud también, y como psicólogos, obviamente, ¿no? Bueno, acá tenemos una lista de juegos de apego seguro, ¿no? Que he puesto de alguna forma para trabajar con niños pequeñitos, ¿no? Que son juegos no directivos, que están centrados en el niño, que el niño sea el que tome la iniciativa. Una de las características del apego, del juego de apego seguro es que no ser autoritario, ¿no? No ser autoritario, dice, es una de las características del adulto que trabaja con niños pequeñitos, ¿no? Luego, los juegos con muñecos o con familias de animales. Yo recomendaría los animales. Los animales son los que producen, diríamos, los chiquitos se relacionan más con las figuras de los animales porque los muñecos son muy cercanos a lo que es la imagen paterna, materna, ¿no? En cambio, los animales, sí, los títeres, ¿no? Los títeres de animales, los chiquitos se divierten muchísimo, ¿no? Por ejemplo, para prepararlos también a los bebitos, a los niñitos para cuando van a ser intervenidos, ¿no? Es importante hablarle, aunque aparentemente el niño no, claro, obviamente no te responde como, porque su desarrollo del lenguaje todavía está en proceso, sin embargo el niño está internalizando, está escuchando, ¿no? Está entendiendo la parte emocional de lo que tú le estás hablando, ¿no? Acá he puesto los juegos tontos, entre comillas, ¿no? Sobre todo para los niños perfeccionistas, esos niños viejos que le llaman, ¿no? Que son muy habladores y que quieren ser perfectos y que en el colegio quieren ser la profesora, ¿no? O el profesor. Entonces, es los que juegan, ¿no? Y van a ver cómo se divierten los chiquitos y las chiquitas. Luego, juegos de inversión de roles. El adulto es el hijo y el hijo es el papá. Eso de acá también, bueno, para niños ya más grandecitos, pero igual los niñitos pequeños también pueden jugar, ¿no? A estos juegos. Juego a ser bebé, ¿no? Juegos de regresión, juegos del abrazo, ¿no? Juegos de separación. Hay un juego el juego del carretel, no sé si ustedes han escuchado hablar del juego del carretel, que lo presenta Freud y también lo presenta Lacan, ¿no? Uno de los estudiosos del lenguaje, justamente. Y él habla de cómo el niño, un carrete de hilo lo tira y el carrete desaparece y después lo jala y se emociona cuando aparece el carrete, ¿no? Entonces, Freud lo interpreta como que es el juego a separarse y a reencontrarse con la mamá, ¿no? O con la persona significativa que lo cuida. O sea, el niño ya tiene una memoria internalizada, ¿no? Este jueguito se da desde los 8 meses, más o menos, y es el juego del carretel y nos habla ya del mundo interior del bebé, ¿no? De que ya es una personita, ¿no? Entre los 6 y los 8 meses. Luego tenemos las actividades cooperativas, bueno, bailar, cantar, ¿no? Disfrazarse, etc., ¿no? Eso es importante. Bueno, después yo quería mostrarles un poco la relación entre lo que es la resiliencia, el apego y la empatía, ¿no? En estos primeros 1000 días, ¿no? Qué importante que es desarrollar esto. La resiliencia tiene que ver muchísimo con este adulto incondicional que está a su lado del bebé y que le proporciona este espacio de ilusión, que es el juego, y que va a permitirle la creatividad y a partir de la creatividad el desarrollo, ¿no? De la resiliencia. Cyrulnik define la resiliencia como el inicio de un nuevo desarrollo después de haber pasado por una situación dolorosa de trauma, ¿no? Es la capacidad de salir, diríamos, transformado, ¿no? Y bueno, acá hay un video donde Cyrulnik habla del altruismo, ¿no? Y de la importancia de la vocación de servicio, del ayudar al otro como una forma para luchar contra el dolor. Y bueno, Edith Rothberg habla de la resiliencia infantil. No sé cómo andamos en tiempo, ya para terminar. Tenemos la confianza, la autonomía, la iniciativa,
¿no? La aplicación y la identidad, habla ella, de uno de los pilares de la resiliencia. Y dice, ¿se acuerdan ustedes de Erik Erikson? Erik Erikson también habla de las etapas de desarrollo psicosocial, ¿no? Acuérdense que Freud habla del desarrollo psicosexual, ¿no? Oral, anal, fálico, etc. Y Erikson habla del desarrollo psicosocial. Y él habla de las edades del hombre, ¿no? Del ser humano, ¿no? Las 8 edades del hombre, ¿no? Y él habla de la confianza versus desconfianza, que es la primera etapa, ¿no? La autonomía versus la vergüenza o la duda, la segunda etapa, la etapa anal. Luego la iniciativa versus culpa, la etapa edípica. Luego la laboriosidad versus sentimientos de inferioridad, que tiene que ver con la etapa, digamos, del colegio, ¿no? La etapa latencia. Luego viene la parte de la pubertad y la adolescencia, que es la confusión de roles, ¿no? La lucha por la identidad y la confusión de roles. Y después viene ya la juventud, que tiene que ver con la intimidad y las relaciones, diríamos, de pareja, etc. Entonces, diríamos, un poco haciendo un resumen, ¿no? Edith Rothberg nos habla de qué importante es que el niño tenga un apoyo externo, unas relaciones confiables, ¿no? Que esto lo va a hacer más solidarios, más optimistas, y que tiene que ver con también el yo soy, que es la fuerza interior, ¿no? Para poder afrontar, involucrarse y tomar iniciativas en sus relaciones con los demás, y también iniciativas en su desarrollo personal, en su proyecto de vida, ya los adolescentes, diríamos, ¿no? Y en el caso del yo puedo, también diríamos que la capacidad para resolver conflictos, pero también para pedir ayuda cuando sea necesario. Y bueno, ya para concluir, quisiera decirles, bueno, que el apego seguro fortalece la conducta resiliente y permite un mejor manejo del estrés a lo largo de la vida, ¿no? Pero tiene su base, su origen en estos primeros 1000 días. Que los modelos internos de trabajo derivados de experiencias de apego seguro son un amortiguador natural que provee al infante de las estructuras cognitivo-afectivas, yo diría que neuropsicológicas, ¿no? Necesarias para poder ir mentalizando las situaciones de estrés y la regulación de sus emociones. De alguna manera estamos haciendo una prevención de, por ejemplo, trastornos del desarrollo, ¿no es cierto? Problemas de lenguaje, trastornos mixtos, ¿no? Del desarrollo, TDAH, etcétera, ¿no? Ansiedad y depresión, obviamente, que son los que ahora es la causa de discapacidad mayor en adolescentes, ¿no es cierto? Por el tema del suicidio. Es la segunda causa de muerte, el suicidio en adolescentes. Pero todo esto tiene su origen, tiene su pilar, su base, ¿no? En los primeros años de vida. Y qué importante tomar en cuenta esto, enseñarles a los padres para que valoren esta etapa, ¿no? Y nos permita después cosechar a largo plazo, ¿no? Jóvenes, adolescentes y jóvenes saludables, ¿no? Con un nivel de salud mental alto, ¿no? Y bueno, las técnicas psicoterapéuticas basadas en la teoría del apego abren nuevas vías para el tratamiento infantil y del adulto en la clínica del estrés. Eso sería todo. Acá tenemos alguna bibliografía. Cirulni. Tenemos Grothberg, Holmes, etc. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Y espero haberlos, Muchas gracias no haberlos aburrido. y con su conocimiento presentado. Bien, a continuación, si tuvieran dudas, consultas, podrían hacerlo a través del chat o también levantando la manito con respecto al tema, están cordialmente invitados. Bien, psicóloga Carla, buenas tardes. A ver, formule su pregunta, por favor. A ver. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, doctora. Yo tenía una pregunta, ¿no? Usted ha hablado aquí sobre todo en el tema del apego seguro en cuanto a los cuidadores, pero más refiriéndose en el lado de la mamá, ¿no? Si bien es cierto, pues la madre es quien lleva la mayor carga, ¿no? La mayor responsabilidad, pero obviamente también el papá, el rol del papá es un rol fundamental incluso desde la concepción, ¿no? Entonces, ¿cómo
¿cómo usted mencionaría o reforzaría este tema de trabajar el vínculo del papá con el infante? ¿Cómo lo vería usted? ¿Cómo haría que un padre, pues, ¿no? se involucre más, trabaje más en este apego seguro con sus pequeñitos? Ya, gracias, muy buena pregunta, Carla. Mira, yo pienso, y no solamente yo, en general hay estudios al respecto, yo creo que el papá tiene que darle un apego seguro a la mamá, para que la mamá se sienta, diríamos, con la suficiente confianza y tranquilidad para que lleve un buen embarazo, ¿no? Y a ese bebito que están haciendo, ¿no? O sea, hablarle los dos, o sea, en realidad, eh, la pareja, ¿no? Qué importante que es para que esta madre pueda, ¿no? La persona que está embarazada pueda transmitirle al bebito, ¿no? Esta confianza. Acuérdense que el estrés a través de la placenta, ¿no? Del cordón umbilical se llega hasta el bebé. El cortisol, por ejemplo, cuando la madre tiene un estrés muy alto, ¿no es cierto? Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos. No, yo no hablo mucho del papá porque, claro, en general la mamá es la que lleva la barriga, ¿no? Pero nuevamente, y por eso les hablé de la preocupación maternal primaria, de cómo esta mamá necesita que tener un ambiente de contención para dedicarse, ¿no? A su bebito recién nacido, ¿no? Y bueno, y el papá obviamente que tiene que apoyar también. Lo único que no puede hacer el papá es dar de lactar, ¿no es cierto? Es más, Claro, la ¿eh? mamá puede también sacarse la leche y darle en biberón y que el papá le dé al bebito, ¿no es cierto? Mire, hay unos estudios que han hecho algunas ONGs sobre la importancia de que el papá acompañe el embarazo y de cómo, por ejemplo, en madres adolescentes. ¿Quién era yo? ¿Acaso él daba de lactar? Doctora, no la logro escuchar. Doctora, su audio se apaga. Ya, ahora sí, Ahora sí. ya les decía que qué importante que es que el papá participe durante todo el embarazo. Y hay estudios, hay programas que se han hecho a través de algunas ONG, les decía, ¿no? Incluso con madres adolescentes, cuando la relación es consentida, ¿no? Y el papá participa y va, ¿no? Y acá en estos casos no se los debe penalizar, ¿no? Porque a veces se penaliza al padre, ¿no? Del bebé. Y a veces diríamos, este bebé hace que la madre adolescente, sobre todo si ha habido un consentimiento, si ha habido una relación de consentimiento y quiere tener a ese bebito, ¿no? Porque hay toda una polémica también en relación al aborto, que no voy a entrar en esos detalles por ahora, por lo menos no es mi tema ahora en este momento. Les decía que esta mamá que ha decidido tener a este bebé, es importante que se sienta acompañada pues, con su pareja, ¿no? Qué importante que no esté sola, ¿no? Ahora, hay muchos casos también, madres adolescentes que a veces también deciden tener el bebé y les acompaña la abuela, ¿no? La madre. Pero lo ideal es que el papá participe en diríamos, en esa relación con la madre y con el bebé, con la madre y con el bebé, ¿no? Acá es bien importante porque también la madre está pasando por un periodo de vulnerabilidad también cuando una madre que recién ha dado a luz, ¿no? Hay un periodo de vulnerabilidad y a veces hay mucha violencia obstétrica, ¿no? De maltrato, etcétera. Hay todo un trabajo al respecto. Por ejemplo, los padres que acompañan el parto, ¿no? Qué importante que es que el papá, ¿no? Participe en el parto. Hay muchos hospitales, muchos centros donde sí se permite, hay otros que todavía no. Otra cosa es en relación a la posición para dar a luz, ¿no? La posición en cuclillas, ¿no? Que se acostumbra en otros lugares y que se ha visto que es una mejor posición que dar a luz echada. Entonces, dependiendo de la etapa, ¿no es cierto? Dependiendo de la etapa,
cómo el papá es tan importante, ¿no? Y a partir, por ejemplo, de 6 meses, 8 años, pasa a ser a veces más importante que la mamá, incluso, cuando el niño ya va creciendo, ¿no? La autonomía se relaciona mucho con el padre, ¿no? Pero ambos están participando de este bebé, de esta nueva vida, ¿no? Y de que vea, de darle ese modelo también de pareja y de relación, ¿no? Afectiva, de vínculo. Es importante no solamente el cuidado, ¿no? Que se da hacia el bebé, sino también el cuidado que se dan ambos, ¿no? Ambos padres. Y que ahora lo vemos, pues, diríamos, totalmente negado, totalmente distorsionado en el sistema de divorcio, por ejemplo, que me llegan para hacer evaluaciones, Dios mío, donde los niños son, digamos, no son tomados en cuenta para nada, ¿no? Y los niños son objetos de poder. Es un tema complejo, ¿no? Pero la presencia del padre yo creo que es bien, bien importante. Y ahora más, ¿no? O sea, yo creo que ahora a nivel cultural se ve padres con su canguro, ¿no? Viendo con sus bebitos, ¿no? Padres solteros también hay, ¿no? Por eso es que hace poco hemos tenido el Día del Padre, ¿no? Que es justamente, surgió a raíz de que este papá perdió a su esposa y de quedó y crió a sus hijos, ¿no? Como si fuera una madre. Entonces, yo creo que sí, es bien importante, Carla. Gracias por tu pregunta. Gracias por su respuesta, doctora Rosa. No, claro, como justo también eso también es importante. Yo justo que trabajo en un centro de estimulación, en su mayoría las personas que van pues son las mamás, ¿no? O sea, se ve en su mayoría de las mamás. Nosotros sí pedimos mucho también ¿no? La asistencia de los padres, pero pues, eso ya depende de cada uno, ¿no? De todos modos, muy interesante su ponencia, de verdad. No, gracias por su respuesta. Gracias a ti, Carla. Gracias. Muchísimas Hay gracias. una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál sería el impacto del apego en la crianza respetuosa? Claro, el respeto es diferente al miedo, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Porque una cosa es una crianza respetuosa y otra cosa es una crianza o una educación, diríamos, autoritaria o punitiva que produce miedo, ¿no? El respeto tiene que ver, primero, respetar los sentimientos del niño, ¿no? Como le decía, ponerse en los zapatos del niño, la pedagogía y la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del niño, ¿no? Y el adulto produce dos sentimientos, diríamos, en el niño. Primero, por un lado, el niño se siente cuidado por el adulto porque es grande y lo va a cuidar, pero también se siente amenazado. Porque es grande, pues, es grande y el otro es pequeñito. Por eso cuando uno juega con un niño, cuando uno se pone a la altura del niño, se tira al piso. Se tiene que tirar al piso a jugar y a estar conectado para poder, de alguna manera, establecer una relación más horizontal, porque en realidad el adulto siempre va a producir estos dos sentimientos contradictorios, ¿no? Y el respeto es básico. El respeto tiene que ver con mi derecho termina donde si yo hago daño al otro, ¿no? O sea, mi derecho termina en el derecho del otro, ¿no? Pero eso se tiene que enseñar no más que todo no tanto con las palabras, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? El respeto del papá, por ejemplo, a la madre, ¿no? El respeto al tiempo, ¿no? A la privacidad, el respeto a que cuando la persona está cansada, respeto diferentes, ¿no? Respeto a hablarle con palabras amables, el buen trato, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Creo que a eso te refieres a eso, la crianza respetuosa, la crianza, digamos, sin violencia, una crianza participativa y democrática, que le llamamos ahora. Sí, gracias, ¿no? Sí, si alguien tuviera una consulta, dudas, comentarios. Creo que
Creo que ya están un poquito cansaditas, ya estamos. Sí, doctora, Cansaditas. bastante. Aquí está. Carla. Sí, a ver, nuevamente ya por ahí Sí. terminando. Sí. Sí, justo yo. Disculpe que vuelva a intervenir. Está No, bien. doctora, justo al principio le estaba escuchando cuando ingresé, ¿no? Comentaba si esa la diferencia, ¿no? Del niño, del portero y del niño pues que vive en el edificio, ¿no? O sea, Ajá. a veces los papás consideran pues que la tecnología o el celular, ¿no? O la televisión, ¿no? Ponerle videos o músicas, ¿no? Perdón, sobre todo videos, ¿no? A los Ajá. pequeños y dejarlos ahí durante un rato es como que ya lo tengo, ¿no? Tranquilo, está viendo, está Ajá. atento, Ajá. entre comillas, ¿no? Pero pues no se dan cuenta que está pasando todo lo contrario, ¿no? Si bien es cierto, los pequeñitos pueden estar como que, ¿no? Atentos, pero no lo están, ¿no? O sea, se ha revisado científicamente pues que estar pegado a la televisión no es prestar la atención, ni mucho menos tener una concentración adecuada, ¿no? Más bien todo lo contrario, disminuye estas capacidades, ¿no? Y, ¿no? A veces llegan, por ejemplo, ¿no? Como le mencionaba, yo trabajo en un centro de estimulación y a veces nosotros trabajamos con materiales que hay en casa, ¿no? Con botellas, con chapitas, ¿no? Entonces, a veces los papás como que se asombran y dicen, con cosas tan sencillas puede aprender, ¿no? Y que a veces la tecnología nos hace pensar de Ujú. manera diferente. Sí. Es muy buen comentario, Carla. Es verdad. Ahora diríamos que hay que promover el minimalismo. Además que la tecnología no ayuda al cuidado del medio ambiente, ¿no? Y tenemos que promover el reciclado, ¿no? El reuso, ¿no? En las cosas. Estamos en otro momento, yo creo que tenemos que reflexionar respecto a el tema de la tecnología. La tecnología nos ayuda muchísimo. Mira, ahorita nosotros podemos estar comunicándonos por la tecnología, ¿no es cierto? En la pandemia hemos podido sobrellevarla con la Ujú, tecnología, ¿no es cierto? ujú. Podemos estudiar no sé, pues hasta en Harvard, hacer algunos cursos por la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología es igual que, es como un medio, ¿no? Depende para qué lo uses, cómo lo uses, ¿no? Porque muchas veces, lo que les hablaba hace un rato también a mis alumnas sobre, por ejemplo, la ciberconvivencia y el cyberbullying, ¿no? Que cómo a veces los niños, los adolescentes están expuestos por la tecnología justamente, ¿no? Los padres los dejan y se vuelven un poco adictos a esta, no pueden estar sin el celular, ¿no? No pueden estar sin chatear o sin estar viendo algunas cosas. Entonces, se quedan hasta tarde, ¿no? Hasta tarde y a veces no duermen y se le transforma el horario, ¿no? Y hay todo un cambio y es importante la rutina, es importante que los niños tengan una orden, sobre los niños pequeños hay estudios, ¿no? Que se ha visto que el desorden, la falta de rutinas, los cambios intempestivos, los cambios de residencia continuos, ¿no? Todas estas cosas alteran al niño, porque un niño necesita una estabilidad, ¿cierto? Es como una plantita, ¿no? Cuando está pequeña, tú la pones en una maceta pequeña, la riegas, la cuidas, ya después cuando esté grande ya la pasas a otro, al parque, ¿no? Al jardín, etcétera. Pero en un principio tienes que cuidarla, ¿no? Esa es la metáfora, que hay que cuidar a los niños, ¿no? Creo que eso es bien importante, ¿no? Sí, es como les digo, son medios, ¿no? Antiguamente era la televisión, la madrastra, decían que era, ¿no? Ahora es el celular, la internet, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya chicos más grandes están expuestos a la pornografía, ¿no? O al grooming, que es que adultos se hacen pasar por chicos de su edad y les hacen tomarse fotos desnudos, después les chantajean, las exponen, y ustedes deben saber, ¿no? Cosas tan terribles que suceden, ¿no?
Acá me comentan, por ejemplo, y sobre todo los falsos negativos que en estos momentos sobre el TEA o por falta de una adecuada estimulación, por las interferencias tecnológicas, falta de pautas de crianza y formación de apego, exactamente. Y miren, y en estos 2 años de pandemia, terrible, o sea, van a aumentar los niños con problemas justamente de falsos TDA, ¿no? Y también del espectro autista, o sea, los trastornos del desarrollo, ¿no? El problema del lenguaje, si ya bien los del lenguaje había un alto, ¿no? Porcentaje de niños con problemas de lenguaje, ahora con los 2 años de la pandemia, los chiquitos, pues, diríamos que los problemas pueden haberse incrementado. Ahora, yo tengo, por ejemplo, tengo un niñito de 4 años, por ejemplo, que justamente fue al nido después de la mamá, toda una historia muy dolorosa, y el chiquito feliz en el nido, no se imaginan, hecho amiguitos, o sea, es decir, ya está perfecto el niño. Es más, la profesora me ha llamado y me ha dicho que el niño está muy bien, está feliz, pero ¿qué pasa? Que ahí en ese grupo de niños, en ese salón, hay un chiquito con TDA y hay otro con TEA. Entonces, que son 2 hermanitos que no deberían estar y que son muy agresivos y justo el chiquito dice que se buscan con él, con este niñito que te digo. ¿No? Entonces dice que a veces el chiquito que yo veo le pone el cabe, ¿no? Al otro chiquito y que el otro se cae, ¿no? Y a veces, y después el otro lo busca y también le hace lo mismo y se queja, pues, ¿no? Se queja, sobre todo el niño que yo estoy atendiendo, ¿no? Se queja. Él no tiene un problema de específico, sino que tiene un problema de ansiedad y depresión por el divorcio de sus padres, justamente, ¿no? Y la separación intempestiva de la familia, ¿no? Porque la mamá tuvo que escaparse de la casa por la violencia que estaba haciendo el esposo contra ella, y el papá se quedó con el otro hermanito, ¿no? Con el hermanito de 7 años. Entonces, de un día para otro él se vio, ¿no? Digamos que la mitad de su familia, ¿no? No la veía, ¿no? Ni al papá ni al hermanito, porque la mamá se tuvo que escapar por el abuso que hacía este padre. Y bueno, y están todos los juicios. Sin embargo, el papá es una persona que no acepta, ¿no? Que él es violento y que la señora ya no desea volver. Entonces, quiere chantajearla, como se ve, ¿no? Como vemos nosotros como profesionales, muy triste. Pero nuevamente te digo, hay falsos, lo que ustedes dicen, ¿no? Hay falsos casos de trastornos del espectro autista, ¿no? Y yo en la Universidad de Ricardo Palma yo hice un artículo de un niño que tenía problemas de desarrollo de lenguaje, y que pensaron que era autista, ¿no? Pero es que era un niño en que la madre estaba deprimida. Mira, la mamá estaba deprimida y el niño era un niño muy dócil. Entonces la mamá decía que ella pensaba que con solo darle el biberón, cambiarlo y ponerle música o ponerle televisión, y ella dedicarse a tejer y a coser, porque ella se dedicaba a eso, ¿no? Era una madre soltera, y ya estaba bien, ¿no? Y no lo estimulaba, ¿no? No conversaba con él, Ana estaba deprimida, como le digo, había venido de la selva, de su pueblo, en busca de nuevo, ¿no? De nuevas opciones de trabajo, en fin, para salir adelante. Y en este grupo de madres que trabajamos en el Nuevo Chino, las otras mamás le dieron como su red de apoyo social a esta mamá, la hicieron, tenemos que mejorar, le dieron algunas pautas, y el chiquito, en 3 meses, el chiquito era otro, ¿no? Entonces, un caso de autismo, pues, no, en 3 meses no va a cambiar, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el diagnóstico que hagamos en esta etapa tan temprana, ¿no? Y que hagamos cuando hay retraso en el desarrollo del lenguaje. Tener mucho cuidado, porque a veces hay de repente una depresión enmascarada, un problema ¿no? de dinámica familiar, digamos, inestable, madre depresiva, y el niño chupa, ¿no? Absorbe todo lo que, o padre violento, madre sumisa, etcétera, ¿no? La familia, la constelación familiar es bien importante en para intervenir tempranamente, ¿no? Y qué importante hacerles, digamos, a los padres, educarlos en el apego, ¿no? En la importancia del apego y en las pautas de crianza. Muchas gracias.
A usted, doctora, muchas gracias por su tiempo, disponibilidad y por toda esta información acerca de la primera infancia y del apego. Muy bien, vamos a ir culminando la conferencia y voy a invitar a la doctora Yolanda Robles para que pueda hacer la entrega del certificado de participación. Muchas gracias. Bueno, estimados asistentes, estimada Rosa, un placer escucharte. Gracias. Hace algunas semanas tuvimos una invitada que precisamente estaba trabajando el tema de apego, pero en otro nivel, ¿no? A nivel de laboratorio y viendo las conexiones a partir de la química y de los neurotransmisores, ¿no? Para estudiar el apego en ratones, ¿no? Entonces, esta conferencia creo que es también nutrirnos de otra perspectiva sobre el tema y también una invitación a seguir conociendo, ¿no? Lo que se sabe de nuevo de esta importante etapa del desarrollo, porque todos debemos recordar que incluso antes que la información sensorial o todo el procesamiento cognitivo es la información emocional, ¿no? Afectiva, que es la base del desarrollo de la personalidad, ¿no? Y que se va formando en etapas tan tempranas. Realmente la experiencia de Boris Cyrulnik es ejemplarizadora en ese sentido, ¿no? Y también tiene muchas investigaciones sobre el trauma temprano o las formas de apego y el desarrollo cerebral. Entonces, muchas gracias, Rosa, por haberte dado un tiempito este domingo para traernos tu experiencia que es vasta en la atención de los niños y adolescentes. Muchas gracias. Y a nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología, te extendemos este certificado por tu contribución con la conferencia, la importancia de los primeros 1000 días en una nueva vida. Muchas gracias a nombre de la asociación. A ustedes las gracias, un placer en realidad estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y a todos por su tiempo. Y también los invitamos para nuestro próximo congreso que va a realizarse en el mes de octubre, ¿no? Como todos los años, la APN organiza este congreso. Entonces, cordialmente invitados y a todos muy agradecidos por su participación en nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología para todos ustedes.